Hola, en el video de hoy quería presentarles un libro que escribí hace un par de años que se llama Aspectos legales del negocio inmobiliario de bienes futuros. Este libro está disponible en las librerías El Virrey, Comunitas, Nexo Jurídico y Libum. Los datos de estas librerías aparecerán en la descripción del video. Para conocer más acerca de mi libro, quiero presentarte esta entrevista que me hizo el profesor Juan Maguiño en su canal de Facebook. En la descripción del video podrás encontrar los enlaces para poder seguirlo en dicha red social. Hola amigos, muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad, como ya les había comentado, he invitado a una persona que es el autor del libro Aspectos legales del negocio inmobiliario de bienes futuros, en el cual pues van a tener la oportunidad, si es que quieren preguntar por ahí, nos preguntan alguna consulta. ¿Y quién es esta persona? Él se llama Cristian Rubén Betancourt Canachiro. Él es abogado de la Universidad de Lima, ¿ok? Tiene un máster en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria, en España. Tiene un máster en Negocio Bancario y Agente Financiero de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Estudio de maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Ha trabajado en banca por muchos años, ha sido abogado principal de la División Legal y jefe de la Unidad de Poderes y Firmas del Banco de Crédito del Perú, subgerente de la Unidad de Formalización de Garantías Inmobiliarias del BBVA Continental, jefe del área legal de Paz Centenario S.A., entre otras posiciones muy importantes que ha ocupado. Buenas noches, Cristian, te pido por favor si puedes prender tu cámara. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia también. Gracias, Cristian, por aceptar esta entrevista. Gracias también por el libro que me enviaste, la copia para poder hacer lectura. Y básicamente, como de repente ya te habrás dado cuenta, ¿no? Al inicio, yo estoy viendo que tienes más de 20 años en este mercado del desarrollo inmobiliario y en general, ¿no? En los aspectos legales del negocio inmobiliario. Y veo en tu introducción, ¿no? Algo muy similar a lo que me pasó a mí cuando iniciamos en este tipo de mercado, que no hay mucha información técnica, no hay libros a cual podamos acudir para poder nutrirnos, ¿no? De una realidad peruana que es muy diferente de repente a la de otros países. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Sí, bueno, efectivamente, como mencionas, a lo largo de todos estos años que me he desempeñado alrededor del negocio inmobiliario, me di cuenta desde un principio que existía poca información, ¿no? Pocas publicaciones relativas al negocio inmobiliario, específicamente en el caso peruano, ¿no? Porque si queremos de alguna manera referenciar el negocio inmobiliario con alguna publicación, pues todas las publicaciones, todos los libros que actualmente existen son del extranjero, ¿no? Y muchas veces con realidades totalmente particulares y muy alejadas también de la realidad práctica y legislativa también del caso peruano, ¿no? Entonces, de alguna manera el libro surge de esa necesidad, ¿no? Yo cuando salí de la universidad, al igual que la mayoría de jóvenes profesionales, ¿no? Al momento de conseguir sus primeras prácticas y luego su primer empleo, eh, yo empecé a trabajar en un banco y yo ya había practicado, tenía algo de conocimiento respecto al negocio inmobiliario, pero definitivamente todavía no tenía toda esa experiencia, esos conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los años. Pero lo que sí tenía era muchos deseos de dar lo mejor de mí y para eso tenía que capacitarme, ¿no? Entonces,
En el caso de nosotros los abogados, cuando queremos buscar publicaciones, libros, ¿no? Nos vamos a los alrededores del Palacio de Justicia, donde hay librerías jurídicas para tratar de conseguir libros, ¿no? En mi caso, en aquella oportunidad, en mi primer empleo, cuando fui a buscar libros, pues encontraba libros muy teóricos, del extranjero, ¿no? Con realidades totalmente distintas, muchos libros españoles, mexicanos, argentinos, ¿no? Que estaban muy alejados de la práctica y la realidad peruana, ¿no? Entonces, como te escuchaba la vez pasada también comentando en una de tus anteriores sesiones, el caso de la compra-venta de bienes futuros en el Perú es bastante peculiar, y se podría decir que de alguna manera como país también hemos hecho nuestro aporte al negocio inmobiliario, ¿no? Innovando en algunas cosas, desarrollando en base también al ensayo-error algunas prácticas que poco a poco con el tiempo también se han ido puliendo, y hoy por hoy tenemos un sistema que puede tener un montón de repente de defectos, pero que en líneas generales ha funcionado y ha permitido un poco cubrir ese déficit sobre todo de vivienda que tenía el país, ¿no? Entonces, un poco por eso surge el libro. Excelente, excelente. Cristian, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que son los aspectos principales, ¿no? La estructura sobre los cuales has armado esta información acá en tu libro. ¿Cuáles son de repente los principales temas, ¿no? que te preocuparon en todo caso para poder entregar esta información en base a tu experiencia? Sí, a ver, la principal preocupación era poder adentrar de manera rápida con información práctica, ¿no? A todas aquellas personas que empiezan a trabajar en el negocio inmobiliario, ¿no? Porque muchas veces, y nos pasa, me ha pasado a mí también, que empezamos a encargarnos de algunas funciones dentro de todo el proceso, digamos, productivo o de desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, por ahí de repente alguien, un profesional nuevo en administración, empieza a ver un poco de cómo presupuestar un proyecto y se encarga de ver costos, ¿no? Por ahí un abogado empieza a ver la contratación, por ahí un financiero empieza a ver el tema de financiamiento promotor, pero todos de alguna manera se enfocan en la parte que les toca, ¿no? Y pocos saben en qué parte de la cadena están ubicados, ¿no? Están trabajando. Entonces, la primera premisa del libro es tratar de brindar un panorama global, ¿no? De más o menos, ¿no? De manera resumida y práctica, de cómo es que se desarrolla, ¿no? Un proyecto inmobiliario, ¿no? Desde más o menos su concepción, la compra del terreno, el tema del financiamiento, el tema de la contratación, de los aspectos legales, de luego la formalización, ¿no? El financiamiento de los compradores. Entonces, de esta manera quería yo brindar un panorama muchísimo más amplio, más macro, de lo que es el negocio inmobiliario, para que las personas que estaban enfocadas en distintos puntos de esta cadena productiva o de este negocio pudieran ubicarse y de alguna manera interiorizar y valorar el trabajo que estaban haciendo, que contribuye a que finalmente se logren los objetivos, ¿no? Que es la conclusión y desarrollo y comercialización de las unidades inmobiliarias, ¿no? Así es. Y hay algo muy peculiar, ¿no? Este modelo de compra-venta de bien futuro no es común en otros países, ¿no? Eso es algo que también pues es un poco lo que permitió que el mercado evolucione con determinada velocidad.
y tú nos hablas un poco también de otros países, ¿no? ¿Cuáles son los casos? ¿Qué situación en otros países tú has conocido? ¿Cómo es que ellos desarrollan este negocio y por qué mucho del inversionista digamos, los chilenos, ¿no? Han venido de otros países a invertir en el Perú? Sí, ahí en la parte introductoria del libro, como bien refieres, noto un poco y desarrollo esa situación, ¿no? Que de alguna manera permitió que el negocio inmobiliario de bienes futuros en el Perú se desarrolle, ¿no? Con bastante fuerza gracias al empuje también de inversionistas extranjeros. En el caso particular mío, yo desde la banca y también trabajando para algunas inmobiliarias, asesorando a algunas inmobiliarias, particularmente de capitales chilenos, en algunos casos españoles, ¿no? Noté rápidamente que el mercado peruano resultaba atractivo sobre todo para los inversionistas chilenos, ¿no? Que como todos sabemos es una economía bastante fuerte dentro de la región, y les resultaba a muchas de estas inmobiliarias más rentable, ¿no? Más atractivo invertir en el Perú, porque la legislación respecto a la compra-venta de bienes futuros, que al fin y al cabo es el contrato que sustenta, ¿no?, la comercialización del producto final, que son estas unidades inmobiliarias, en el Perú era muchísimo más, por su estructura legislativa y por su forma de financiamiento acompañada a esta estructura legal, lo hacía más atractivo desde el punto de vista financiero, ¿no? He sabido que en algunos países, ¿no?, en el caso que principalmente he estudiado, que es el de Chile, y en algunos otros países como Argentina, ¿no?, existe un poco esa sobreprotección del Estado, ¿no?, que resulta de alguna manera también lógica al inicio, a ver, son empresas inmobiliarias que están comercializando desde ya productos que no existen, ¿no?, y que hay un riesgo de que nunca lleguen a existir. Entonces, ¿cómo permites tú a las empresas inmobiliarias a comercializar estos productos, ¿no?, que son esta venta en planos de unidades inmobiliarias, ¿no?, ya sea departamentos, locales comerciales, oficinas, hasta lotes. Entonces, la mayoría de estas legislaciones extranjeras son bastante proteccionistas, ¿no?, y ponen un montón de barreras, no solamente burocráticas, sino patrimoniales, económicas, ¿no?, para salvaguardar al consumidor, ¿no?, de estos países. Entonces, se les exige inmovilización de capital. Por ejemplo, en el caso de Chile, es ya que yo te permito vender en planos, pero me tienes que presentar cartas fianzas o un seguro, ¿no? Y como desarrollo en el libro, en Chile existe lo que se llama venta blanca, que es lo que nosotros conocemos como venta en planos. La venta verde, que es cuando estás vendiendo el proyecto y estás en plena construcción, ¿no? Y la venta de bien terminada, ¿no?, que es cuando ya has terminado y lo vendes contra entrega inmediata, ¿no? Entonces, conforme esté más lejos de terminarse el proyecto, en el caso de Chile, las autoridades exigen mayores provisión de salvaguardas, ¿no?, como los que he mencionado, ¿no?, cartas fianzas, seguros. Entonces, mientras, por ejemplo, esta es una preventa, que se llama venta blanca en Chile, te piden prácticamente que garantices el valor de todas las unidades inmobiliarias con una carta fianza, ¿no? Entonces, o con seguros, y obviamente esto financieramente tiene un costo que no lo hace tan atractivo, ¿no?, porque de alguna manera representa inmovilizar
capital, y bueno, todos sabemos que en el negocio tener paralizado el dinero te genera un costo, Claro. un costo financiero. En cambio acá en el Perú, como podemos ver, está muy difundido y desarrollado el tema de la venta en planos, ¿no? La compra-venta de bienes futuros. Y es más, o sea, ni siquiera tienes que empezar a poner el primer ladrillo, ¿no? O hacer la excavación para empezar a vender, ¿no? Hay preventas, ni siquiera has puesto tu casete de ventas y ya puedes empezar ya prácticamente a vender, ¿no? Con los anteproyectos aprobados. Correcto, ¿no? Es lo que te exige el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Como mínimo. Entonces, definitivamente, esto es muchísimo más atractivo, no te exigen seguros o cartas fianzas, basta con que al momento de solicitar el constructor, ¿no? El promotor inmobiliario, el desarrollador, cuando va al banco, basta con hipotecar el terreno, ¿no? Ahora, esto también ha generado un aprendizaje, ¿no? Al comienzo, hace 15, 20 años, cuando empezó este boom de la compra-venta de bienes futuros, hubo también un poco por la misma novedad, entre comillas, del modelo, hubo algunas deficiencias que se fueron corrigiendo, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que tenemos un modelo, ¿no? De producto del ensayo-error, ¿no? No sé si recordarás, Juan, en un principio hubo este boom, ¿no? Y bueno, cualquier persona empezó a emprender, ¿no? Bueno, los propietarios también, mismos. Los propietarios mismos, por ahí alguien tenía unos ahorros, o era despedido de su trabajo, y con la liquidación, ya de la noche a la mañana, sin ninguna experiencia, sin ninguna expertise, ni ninguna formación siquiera, se convirtieron de la nada en desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Lo cual obviamente generó algunos problemas, porque obviamente no tenían ni la profesionalización, ni la disciplina para poder llevar a buen puerto un desarrollo inmobiliario. Las entidades financieras empezaron a encontrarse con algunos desarrolladores un poco improvisados, que ponían en riesgo la concreción y conclusión de los proyectos inmobiliarios, y en el camino se fueron haciendo algunos ajustes, algunas moderaciones, ¿no? Por mencionar algunas, había muchos casos en que, por la misma informalidad, entre comillas, ¿no? de estos emprendedores que no tenían ni la formación, ni digamos, el orden, ni la disciplina para llevar a cabo estos proyectos inmobiliarios, eran muy desordenados, ¿no? Entonces, pues, que empezaban un proyecto y el banco les desembolsaba, y luego ese dinero no iba para construir el proyecto, sino que lo destinaban a otros fines, ¿no? Incluso a otros proyectos, ¿no? O sea, incluso lo pasaban a otros proyectos, que también está mal, ¿no? Correcto, ¿no? Y bueno, fueron otros proyectos, inclusive hasta se iban de viaje, ¿no? Con esa plata. Entonces, estoy hablando la primera parte, la primera fase, cuando estaba en pañales, digamos, el negocio inmobiliario, estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Entonces, este ensayo-error, estas malas prácticas que se empezaron a ver en algunos desarrolladores, hicieron que los bancos también se organizaran y pudieran poner algunas medidas, algunas políticas, ¿no? Y no necesariamente impuestas por la SBS o por el Indecopi, ¿no? Sino que ellos mismos, obviamente, para salvaguardar también los intereses suyos, se imponían, ¿no? De manera autorregulada, ¿no? Algunas formas de trabajo. Por ejemplo, lo primero que se implementó fue los desembolsos por tramos, ¿no? Claro, con valorizaciones. Correcto, por cumplimiento de hitos, ¿no? O sea, a ver, ya yo te he aprobado un préstamo, no sé, de 2 millones de soles o 2 millones de dólares, ¿no?
ya, en varios tramos. Ya. Los primeros 100.000 te los voy a desembolsar cuando vea que ya tienes todo listo para empezar, ¿no? Y el segundo tramo te lo voy a desembolsar cuando ya hayas terminado, no sé, cierto nivel de sótanos para estacionamiento. Entonces todo se iba desembolsando por hitos y como bien refieres tú, en los contratos de préstamo promotor, que así se le llama a estos préstamos financieros que hacen los al bancos. desarrollador. Correcto. Se establecía también otra medida, por ejemplo, que es la figura del supervisor técnico, ¿no? Que participaba también de este contrato con la inmobiliaria, un tercero ajeno al banco y ajeno al promotor inmobiliario, que eran estas empresas especializadas que hacían valorizaciones. Entonces, que aparecieron de a poco, ¿no? Perfeccionaron. Correcto, ¿no? Entonces, estas empresas hicieron que efectivamente no solamente ya teníamos los financiamientos por tramos, por cumplimiento de hitos, sino que teníamos a un tercero que efectivamente se encargaba y estaba dentro de la obra, que se encargaba de informar al banco y dar fe de que efectivamente se estaba cumpliendo esos hitos. Entonces, con el visto bueno de los supervisores técnicos, el banco autorizaba los desembolsos, ¿no? Sí, yo recuerdo que en un inicio incluso algunos centros hipotecarios tenían un área técnica, ¿no? Cosa que fue desapareciendo y ahora todo ya es por fuera, que en todo caso me parece mucho mejor, ¿no? Cuéntame, Cristian, tú qué has visto, o no sé si te has enterado, ¿no? Del interés de otras realidades, de otros países en nuestro modelo, porque yo lo veo muy nuestro esto que hacemos, ¿no? ¿Tú crees que se puede implementar en otros lugares, que sus legislaciones les permitan hacer algo como lo que pasa en Perú? Mira, yo he podido conocer la realidad, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Es un país limítrofe, muy parecido, más o menos, creo que culturalmente y por idiosincrasia, muy parecido o muy cercano al Perú. Ellos, por ejemplo, no podría decir que copiaron nuestra legislación, pero sí que la crearon muy parecida a nuestra realidad, ¿no? Y obviamente eso también les ha permitido a ellos empezar a desarrollar, ¿no? El negocio inmobiliario de bienes futuros también, ¿no? Algunas zonas un poco más que otras, obviamente con las complicaciones las complicaciones políticas, ¿no? Sociales que pueda tener Bolivia, económicas, pero que de alguna manera le está sirviendo también para desarrollar proyectos, ¿no? Yo he tenido de primera mano conocimiento un poco, sobre todo antes de la pandemia, empezaron en Bolivia a desarrollar mucho el negocio de bienes futuros, compra-venta en planos, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Que es el departamento que comercialmente es el más dinámico, digamos, de la economía boliviana, ¿no? Entonces sí he visto, por ejemplo, inversionistas chilenos, hasta coreanos, ¿no? Desarrollando hasta pequeñas mini ciudades, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, en Cochabamba también he visto bastante desarrollo, bastante vertical, claro. Bastante. Entonces yo creo que de los países, digamos, que han no copiado, pero se han fijado un poco en nuestro modelo y de alguna manera están siguiendo los mismos pasos que nosotros hemos seguido. Creo que podría mencionar, porque conozco el caso, ¿no? de Bolivia, ¿no? Bueno, hay bancos peruanos también ahí, ¿no? Correcto, entonces eso también ayuda un poco a facilitar el dinamismo y de alguna manera el modelo, ¿no? El financiamiento de ese tipo de modelo, ¿no? Así es. Ahora, hay algunos tipos de desarrollo, ¿no? Digamos, que el desarrollador peruano, ¿no? Lo puede hacer, pero no necesariamente todo el mundo lo hace,
que da un poco más de seguridad, de repente tiene un poco más de costos, ¿no? Eh, pero que en todo caso yo creo que es una muy buena alternativa y que es justamente el tema de los fideicomisos, ¿no? Los desarrollos que se hacen con fideicomisos. No sé si nos podrías explicar un poquito así, como para alguien que esté iniciando, ¿no? Y que le puede interesar trabajar con un modelo con fideicomiso. Sí, a ver, en realidad podríamos decir que el fideicomiso es una estructura de financiamiento tripartita, ¿no? Conformada por tres participantes, ¿no? Por un lado tenemos al fideicomitente, al medio está una entidad financiera llamada fiduciaria, y tenemos a una tercera pata, digamos, que es el fideicomisario, que es el beneficiario de este fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es un contrato que se encarga de administrar, ¿no? Un patrimonio conformado por activos transferidos por el fideicomitente, que van a ser administrados de acuerdo a las instrucciones pactadas entre el fideicomitente, o sea, el que está transfiriendo estos activos, y la entidad financiera llamada fiduciaria. El fideicomitente y el fiduciario, la empresa fiduciaria, firman un contrato de fideicomiso en donde el fideicomitente se compromete a transferir a este patrimonio que va a administrar la fiduciaria, ¿no? De acuerdo a las instrucciones contenidas en este contrato. Tiene la peculiaridad, el fideicomiso, que este patrimonio fideicometido, ¿no? Es inembargable, lo cual ahí es donde radica de alguna manera su utilidad, ¿no? Porque puede ser aplicado no solamente al negocio inmobiliario, sino a otro tipo de negocios y situaciones que permiten salvaguardar, ¿no? Ese patrimonio sin que pueda ser embargado, sin que pueda ser retirado por el fideicomitente, o que pueda ser apropiado por terceros, ¿no? O manejado antojadizamente por las partes. Claro. Las empresas fiduciarias son autorizadas por la SBS y, bueno, para tratar de ponerlo en palabras sencillas, en materia de negocio inmobiliario, el fideicomiso funciona más o menos, ¿no? En el financiamiento de proyectos inmobiliarios, ¿no? A través de la conformación de un patrimonio fideicometido, ¿no? En donde el fideicomitente, que generalmente es la empresa inmobiliaria, cede a este patrimonio fideicometido el terreno, ¿no? Los flujos de las ventas del proyecto inmobiliario. De esta manera, tanto la disposición del terreno como de los fondos producto de las ventas de los bienes futuros salen del balance, del patrimonio, de la esfera de dominio de la inmobiliaria, y de manera transparente y sobre todo segura es administrada por una entidad financiera, ¿no? Que, como dije, se llama fiduciaria, y en el Perú se tiene que estar registrado y autorizado por la SBS para poder administrarlo. Entonces, la empresa fiduciaria lo que va a hacer es asegurarse que tanto el terreno, los recursos que se están invirtiendo, las ventas, etcétera, sea reinvertido en el proyecto y que no se fugue o no se que ya ha pasado. Se maluce, ¿no? Se le dé un mal uso a estos recursos. Y en este caso, la tercera pata, como indiqué, que sería el fideicomisario, serían los compradores, ¿no? Que finalmente son los que se van a beneficiar una vez que se termine el proyecto y se realice la transferencia de propiedad a favor de cada uno de estos compradores, ¿no? Entonces, pero este esquema en realidad se utiliza no solamente en el negocio inmobiliario, se puede utilizar en varios tipos de negocios. Varios tipos de negocios. Ahora, a los bancos les gusta este modelo, ¿verdad? Claro, a los bancos les gusta porque de alguna manera
saben que los fondos del financiamiento, ¿no?, van a ser reinvertidos. El promotor inmobiliario no tiene el manejo, el dominio de los flujos, ¿no? Y de alguna manera hay esa garantía de que no va a ser embargado, ¿no? Porque muchas veces ha pasado de que hasta por temas tributarios, ¿no?, La misma SUNAT, ¿no? Ha participado. ¿no? Correcto, Sí. ¿no? Un embargo, una anotación de demanda pueda manchar la partida y con eso se frena automáticamente en seco todos los desembolsos de las compras, ¿no? De las compras-ventas, ¿no? Entonces, sí pasa eso. Ahora, como tú bien mencionas, es un esquema, es un modelo bastante útil, pero que en el Perú, a pesar de que cada año se ve un mayor uso, todavía, digamos, no tiene las preferencias, ¿no? Ni los volúmenes que tienen por ahí en otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, ¿y por qué digo que no sea masificado? Porque es caro, de alguna manera, versus el financiamiento tradicional de préstamo, promotor, con garantía hipotecaria, ¿no?, al constructor. El fideicomiso todavía resulta un poquito oneroso, porque obviamente hay que pagar los servicios de la empresa fiduciaria, ¿no?, que claro, no son menores, y obviamente hay muchísimos beneficios, pero obviamente también te cuesta un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que se ha masificado, ¿no?, es muchísimo más asequible los gastos financieros y costos de un fideicomiso, tanto así que la mayoría, por ejemplo, no estamos hablando ni siquiera de compraventas de inmuebles, ¿no?, sino que, por ejemplo, las compraventas de vehículos, ¿no?, en su mayoría en Ecuador, ¿no?, casi la gran mayoría de esas operaciones de compra-venta de vehículos financiados por bancos se hacen a través de fideicomisos, ¿no? Entonces ahí nos damos una idea de cómo que masificándolo se pueden ir abaratando los costos y bueno, pero de alguna manera lo que ganamos por un lado nos falta todavía crecer y aprender por otro, ¿no? Ahora, algunas empresas que han venido, bueno, grandes, chilenas, usan un modelo en el cual hacen patrimonios autónomos por cada proyecto, ¿no? ¿Esto es beneficioso, hacer una nueva empresa por cada proyecto? Sí, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, un poco para explicarles, los que de repente no conocen mucho sobre ese tipo de desarrollo de negocios, ¿no? A lo que hacemos referencia es que existen, ¿no?, de alguna manera empresas inmobiliarias, ¿no?, que tienen una razón social, que tienen una marca ya más o menos consolidada en el mercado, pero que cada proyecto lo desarrollan a través de lo que se conoce como vehículos especiales, ¿no? O conocido también internacionalmente como SPVs, ¿no? Special Purpose Vehicles, que son de alguna manera, en cristiano, es constituir una empresa, una razón social por cada proyecto, ¿no? Entonces podemos tener una empresa grande que de alguna manera podría llamarse como un holding, digamos, y debajo hay muchas empresas relacionadas, ¿no?, que son estos SPV o vehículos especiales, ¿no?, que no es otra cosa que empresas creadas específicamente para desarrollar ese proyecto. Eso de alguna manera sí tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque de alguna manera individualizas, ¿no?, cada negocio, ¿no? Entonces, las ganancias y pérdidas que tenga el desarrollo de un determinado proyecto inmobiliario las vas a limitar a tal proyecto,
En cambio, si tú empiezas a hacer proyectos bajo una sola razón social, digamos que sea el holding, ¿no? Corres el riesgo de que se mezclen de alguna manera las ganancias de uno con las pérdidas de otro, y muchas veces estés subvencionando, entre comillas, negocios no rentables, ¿no? También hay un tema ahí de riesgo reputacional, ¿no? También sirve un poco para cortar los riesgos, no solamente financieros, sino también reputacionales, ¿no? Si por ahí de repente en un proyecto tienes algunas fallas que puedan significar una afectación a los derechos de los consumidores, que eso definitivamente también te puede afectar, ¿no? Tu imagen como empresa, entonces también lo limitas, ¿no? Porque sabemos que las personas jurídicas se guían por el principio de autonomía, ¿no? Que cada empresa solo responde con su patrimonio, ¿no? Entonces cada SPV, cada vehículo de inversión, es responsable de ese proyecto, más no todo el grupo económico que hay detrás, ¿no? Y abre todas las posibilidades financieras, ¿no? Porque los fondos de inversión obviamente necesitan que sea así la fórmula. Correcto, ¿no? Pero por otro lado también puedes perder un poco también desde el lado comercial de la confianza de la marca, de la confianza, ¿no? Definitivamente sabemos que hay empresas muy grandes, con muchos años de trayectoria, que se han ganado una buena reputación en el mercado, y que la mayoría de ellos desarrollan, no la mayoría, pero muchos de ellos desarrollan los proyectos con la empresa grande, ¿no? La que contiene, la que es dueña de la marca, ¿no? La holding, porque de alguna manera la gente ve la marca, la reconoce, ¿no? Y se siente muchísimo más tranquila, más segura y confiada para poder decidirse por comprar, ¿no? Ahora también hay personas jurídicas, ¿no? Empresas que sí tienen una marca ganada, una buena reputación, y a las SPVs les ponen, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, desarrollo los jardines de Las Palmas, ¿no? Y abajo ponen, ¿no? Inmobiliaria tal, ¿no? Que es la que de alguna manera sí es reconocida en el mercado, ¿no? Entonces han ahí tratado de... A la hora que firmas el contrato ves otro nombre y asusta al cliente, ¿eh? Claro, entonces arrastra un poco también la marca, pero al final el mismo cliente se confunde, ¿no? Y muchas veces cuando tiene que reclamar le manda la carta a la empresa reconocida, pero no a la razón social, que es lo correcto, ¿no? Que es el que le compró. Entonces sí, esas son cosas que se tienen que tener en cuenta para poder también no solamente desarrollar y emprender un negocio inmobiliario, sino también como consumidor saber a quién estás comprando, ¿no? Claro, de hecho hay una parte en el libro donde hace unas excelentes recomendaciones al comprador, ¿no? Porque, o sea, el comprador obviamente no llega a tener un gran conocimiento de cómo comprar inmuebles, porque muchas veces lo compra solamente una vez en toda su vida, ¿no? Y está muy, no se puede decir, indefenso desde el punto de vista del asesoramiento, porque ni siquiera se asesoran, ¿no? Y van a comprar y de repente, pues, se dan con algunas fórmulas que de repente no son seguras para ellos, ¿no? ¿Qué recomendaciones básicas, ¿no? ¿Qué 3 recomendaciones básicas le podría dar a un comprador para asegurarse, ¿no? de poder hacer una inversión, ¿no? Relativamente seguro, porque la seguridad 100% creo que no existe, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que la compra de un departamento, ¿no? Es un hito importante, creo, en la vida de la mayoría de personas, ¿no? No todos los días se compra una casa o un departamento. Entonces, hay que tomar las medidas y las previsiones en función a la magnitud de los actos que estamos celebrando. En este caso, una compra-venta, como digo, es algo muy, muy importante. Y lo mínimo que debería hacer un comprador es contratar los servicios de un abogado para que le revise el contrato, ¿no? Porque muchas veces
el desconocimiento o por querer ahorrarse los servicios del abogado, ¿no? Nos salteamos esa recomendación y luego podemos incurrir en problemas, ¿no? A mí muchas veces, como sabes, soy abogado, me llaman clientes cuando ya de alguna manera tienen problemas, ¿no? Me dicen, Cristian, he comprado aquí, no había leído y ya me estoy desanimando de comprar y hay una penalidad de hasta 30%, o muchas personas confiadas compran al contado, por ejemplo, bienes futuros, y no saben que comprar al contado bienes futuros es lo más riesgoso que puede haber, ¿no? Porque al final, si existe una hipoteca matriz de un banco que ha financiado el proyecto y la empresa inmobiliaria no paga ese préstamo promotor, pues a los primeros que va a embargar y matar, más que embargar, matar el inmueble, van a ser a los que han comprado, primero a los departamentos que no se han vendido. Pero si ya se vendieron todos, que va a ejecutar el banco, van a ser aquellos que han comprado al contado, porque van a preferir ejecutar a ellos que a sus propios clientes, ¿no? Entonces, claro. Solo esas cosas se los puede recomendar un abogado, ¿no? Entonces, zapatero a tus zapatos, como dicen, y muchas veces los agentes inmobiliarios también fungen de abogados, ¿no? Y hasta hacen sus recomendaciones, pero en realidad quien debería y quien son los llamados a asesorar y darle la tranquilidad al comprador son los abogados. Esa sería mi primera sugerencia. La segunda, creo que es muy importante ver la solvencia moral, ¿no? Reputacional, financiera, económica, patrimonial que pueda tener la empresa inmobiliaria, ¿no? Siempre es bueno no solamente informarse sobre esa inmobiliaria, para eso hay herramientas. Hoy en día uno puede googlear, ¿no?, a los principales accionistas, el nombre de la empresa, si ha tenido quejas, reclamos. Hay un registro de Indecopi, mira a quién le compras, y ahí uno puede ver también el número de denuncias que tienen las empresas inmobiliarias, ¿no? Pero esa data también hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú habías mencionado, ¿no? Hay muchas empresas que crean SPVs justamente también para minimizar este riesgo reputacional, porque si una empresa, digamos, empieza a crear SPVs, ¿no?, va de alguna manera diluyendo el número de reclamos en varias empresas y no en la, en la que da la marca, ¿no? marca. Entonces, hoy por hoy, obviamente no quiero mencionar nombres, pero si tú te das cuenta, entras a esta página que te digo de Indecopi, uno googlea y pone, mira a quién le compras Indecopi, ahí te va a salir, y en el rubro inmobiliario ves cuáles son las empresas que más reclamos o denuncias tienen, y si te das cuenta, es una empresa que es una empresa inmobiliaria grande, pero que tiene la mayor cantidad, no es mi cliente, por eso no es que tenga ahí un interés en defenderlo, pero esa empresa, por ejemplo, es de las pocas que vende todos sus proyectos con el nombre del holding, digamos, ¿no? De la empresa que es la grande, que es la dueña de la marca y la que desarrolla con su razón social la mayoría de sus proyectos, no maneja tanto SPVs, ¿no? Entonces es lógico que tenga, pues, de repente centenares se juntan todos en el mismo nombre. Correcto, ¿no? Entonces puede darse el caso de que de repente una empresa del mismo tamaño que desarrolla sus proyectos con distintas razones sociales, ¿no?, tenga diluido la misma cantidad o más denuncias en distintas razones sociales, ¿no?, que nadie conoce. Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? No es algo a ojo cerrado que uno tendría que evaluar, ¿no? Pero siempre es bueno ver el tema de... ahora,
es importante, siguiendo esta recomendación de conocer a la inmobiliaria, por ahí pedirle el nombre, porque están en todo su derecho los compradores, de pedirle el nombre del sectorista de la inmobiliaria, ¿no? O sea, si yo voy a comprarle a la empresa mi casita SAC, ¿no? Y quiero saber un poco más, yo le puedo de manera transparente decirle al gerente de mi casita SAC que me dé el nombre del sectorista que le está viendo la cuenta y que le está financiando el proyecto, y de repente yo tener una reunión con ese sectorista, ¿no? Es lo que muchas veces yo le recomiendo también a mis clientes, ¿no? Que por ese lado vayan a hablar con el sectorista y que les digan, ¿no? No, mira, porque puede darse el caso que el cliente también, que el sectorista le diga, no, ese cliente ya no está trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, por ahí también, con información, se puede ir reduciendo cualquier riesgo, ¿no? Y bueno, la tercera recomendación sería un poco, en mi libro, ¿no? Yo indico qué cláusulas, porque de alguna manera he estado también detrás del mostrador, he estado del otro lado, ¿no? Entonces hay algunas cláusulas que sí se pueden negociar, ¿no? Por más que parezca que un contrato de compra-venta de bien futuro sea un contrato por adhesión, es decir, lo tomas o lo dejas, sí hay algunas cláusulas que se pueden negociar y que pueden resultar justas, ¿no? Y ahí las menciono en el libro, ¿no? Así es. Cristian, una última consulta. Mira, hay personas que me preguntan, oye, ¿y tú cómo iniciaste, no? O sea, yo voy al banco y me tiran la puerta en la cara, no tienes experiencia, acá mínimo tantos hechos. Entonces me preguntan, ¿cómo inician, no? Estas empresas inmobiliarias, ¿cómo nacen, no? ¿Tú qué le aconsejarías a las personas que quieren arrancar el desarrollo inmobiliario y quieren que participe un banco, ¿no? en esta operación? Sí, mira, lo que tú mencionas es algo muy importante, ¿no? Y que la mayoría de personas que recién quieren emprender o quieren ingresar al negocio inmobiliario no saben, es que es muy importante la experiencia que pueda tener el promotor inmobiliario, ¿no? Entonces no es tan fácil de que, ok, tengo la plata, ¿no? Me saqué la lotería o lo que fuese, y ya me voy a dedicar y tengo el dinero para empezar a desarrollar un proyecto y quiero ir al banco para que me financie una parte, ¿no? Entonces, no es que el banco a gente que no tiene experiencia les va a otorgar un préstamo promotor. Y es más, o sea, hay inmobiliarias que al momento de pasar la evaluación crediticia, ¿no? La inmobiliaria sí, directamente les pregunta, ¿no? ¿Quién va a ser tu gerente general? Pásame su currículum, ¿no? O sea, esos detalles se fija la banca. ¿Quién es tu accionista? ¿No? Más allá de que puedan revisar temas de prevención del lavado de activos, ¿no? Está también la expertise que pueda tener, la experiencia que pueda tener el desarrollador inmobiliario, ¿no? Entonces, si es una empresa que más o menos tiene capital, pero que recién está empezando, pues tendría que tener una plana gerencial con mucha experiencia para poder ser objeto de crédito, ¿no? Tener por ahí un accionista que tenga experiencia. Entonces, eso respecto a empresas más o menos que pueden darse esa posibilidad, ¿no? De contratar buenos gerentes. Pero las empresas que son pequeñas, están empezando de a poquitos, pues podrían empezar con proyectos pequeños, ¿no? No necesariamente un edificio, sino que por ahí de repente tienen un inmueble de un piso y por ahí construyen el segundo y tercer piso y luego los independizan, ¿no? Por ahí de repente, y si que ellos como persona natural tienen un buen score crediticio y son sujetos de crédito, de repente se puede financiar, ¿no? La construcción del segundo piso, y con la venta del segundo piso puede construir el tercer piso, y así poco a poco ir generándose un récord crediticio que luego le permita constituirse ya como una IRL o alguna pyme,
y poco a poco ir ganando esa experiencia y hacerse conocido con un banco, ¿no? Y eso les puede permitir ya luego dar el salto de hacer de repente ya un pequeño proyecto de 3, 4 departamentos, ¿no? Y así poco a poco irse generando esas facilidades financieras, ¿no? Así es. Y ya para ir cerrando, quería preguntarte algo que muchas veces sucede, ¿no? Que personas inician, ya están desarrollando, hacen un proyecto, lo acaban, hacen otro, lo acaban, hacen otro, pero no hacen varios en simultáneo. ¿A qué crees tú, qué cosa crees que pasa, Cristian, con estas empresas que les cuesta tanto crecer? ¿Es un tema financiero? ¿Es un tema de ordenamiento? ¿Cuál crees tú que es el principal reto de estas empresas que son monoproyectos, ¿no? Hacen uno a la vez, ¿no? Y no hacen varios. Sí, bueno, eso es muy común lo que tú mencionas, y me parece que es por el tema de que son empresas principalmente familiares o pequeñas, ¿no? En que el gerente, el principal accionista, digamos, es todista, ¿no? Él es el accionista mayoritario, ¿no? En algunos casos tienen 99,9999 y el 1% lo ponen a alguien o algún amigo, etcétera, simplemente para cumplir la exigencia de pluralidad de socios que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Pero él es el accionista, él es el gerente general, él es el que inspecciona la obra, se saca el casco, luego se pone el saco para atender la caseta de ventas, luego se pone a buscar los proveedores, etcétera. Entonces, sí me pasan muchos casos, también tengo algunos clientes que de alguna manera abarcan todo y les cuesta mucho dar ese paso de profesionalización y sobre todo de delegar, ¿no? Contratar por ahí, no sé, a una empresa que le vea la parte de las ventas, que le vea la parte comercial, que es muy importante en los proyectos, que le vea la parte de la comercialización, que le vea la parte contable, etcétera. Entonces, cuando tenemos un gerente accionista todista, se descuida mucho eso, ¿no? Entonces, eso hace también que los bancos vean de que esa empresa sea lo que se conoce en los negocios como one man show, ¿no? O sea, que es un señor que si le pasa algo, se cae el negocio, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hacen de que los bancos se cuiden y ok, te voy financiando uno por uno, ¿no? No te financio dos. Y si es que uno financia uno con un banco, luego el otro banco ve que ya tiene uno y dice, oye, termina primero el otro y luego te financio el segundo, ¿no? Eso no se dan cuenta que su fórmula es un riesgo, ¿no? No se dan cuenta que no hay gobierno corporativo, que no generan confianza, ¿no? Por ese modelo, ¿no? Correcto, es así. Muy bien, Cristian. Quiero agradecerte por tu tiempo. En verdad, de hecho, hay muchas preguntas por hacer. Quiero agradecerte por hacerme llegar a través de Rómulo este libro, ¿no? Que por ahí de repente si lo quieren adquirir, ¿no? Se los recomiendo bastante, ¿no? Dentro de los pocos libros que he adquirido de autores nacionales con información de alguien que está en la cancha, que lo ha vivido, que lo practica y lo sigue haciendo, y creo que no les debe faltar en su biblioteca. Gracias, Cristian. Yo me quedo acá con la gente en vivo un ratito y espero que puedas estar en otra oportunidad de repente hablando un poco más de temas inmobiliarios. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan, y bueno, agradecer también a todos que estén presentes hoy día y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao, Cristian. Chao, chao. Bien, amigos, bueno, ahí hemos tenido el placer, el lujo de estar con el doctor Cristian Betancourt, quien nos ha dado una gran información. Es difícil conseguir personas que tengan este nivel de expertise, ¿no? De tantos años y que nos puedan nutrir
con estos temas que no necesariamente los podemos encontrar en cualquier libro, incluso a nivel internacional, sino que tienen que ser nacionales. Como ya se dieron cuenta, nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo peruano es muy particular, ¿no? Es muy particular, ¿no? Así que ya saben por ahí, si están interesados en el libro, ya por ahí dejan pongan ahí yo quiero o libro, no sé, pongan que están interesados y por ahí los van a contactar para que les hagan llegar su copia. Para seguir recibiendo información útil respecto al negocio inmobiliario, no te olvides suscribirte al canal. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram y Facebook. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias.